los flagelos que tiene sumida la República es la corrupción, que la atraviesa transversalmente y de la que no se ha podido salir. La corrupción se roba plata para escuelas, hospitales, medicinas, vías, saneamiento, seguridad y hasta la generación de electricidad ha sido manoseada por la corrupción, Lenin. Andrea, el sociólogo y ex secretario anticorrupción Luis Verdesoto Custode ha publicado un libro sobre este tema. Luis, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Gratísimo estar de vuelta contigo. La semana anterior presentó su libro que se llama Nacen y se reproducen corruptamente. ¿Quiénes? Justamente lo que dice el título del libro, algunos procesos, algunos actores. Ciertamente la visión es cómo llegar a conocimientos más ciertos y evidentemente acciones más certeras respecto a la corrupción, examinando procesos, examinando actores que intervienen en esos procesos, examinando los contextos que permiten y facilitan que este crimen que es la corrupción, que es un crimen de cálculo, no solamente es un crimen de ética, no solamente es un crimen de pasión, sino es un crimen de profundo cálculo, de procesos errados, de decisiones mal tomadas, de vacíos en la legislación, de vacíos en la tecnología, permite que haya diversos niveles y diversas formas de corrupción. Es a esto a lo que se refiere el libro, que es una recolección de algunos de los conceptos que se utilizaron para la toma de decisiones durante el periodo de mi gestión, recoge alguna información que ya no estaba presente en los diversos canales de distribución de información estatal, recoge algunas de la documentación que no fue tratada por los diversos niveles de decisión del país y fundamentalmente recoge también un conjunto de recomendaciones de política pública anticorrupción. Y determina un valor, y determina un monto, una cifra de lo robado entre el 2007 y el 2019. 67.000 millones de dólares. Luis, ¿cómo llega usted a esa cifra? Tiene dos vertientes, es una estimación, ¿no? Obviamente la corrupción no deja recibo y consiguientemente no hay cómo hacer una cifra construida a partir de datos ciertos, cuantificables y sobre todo observables y empíricamente tratables. Se trata de estimaciones y estas dos estimaciones se derivan de primero una aproximación hacia lo que son el conjunto de compras públicas y lo que es el conjunto de la inversión pública. Esas dos estimaciones de aproximadamente 32.000, 34.000 dólares en cada uno de los casos para el periodo que tú mencionaste da lugar a esta cifra de 68.000 millones que es la que se manejó antes durante el periodo en que yo estuve y que está refrendada básicamente en estimaciones también realizadas por el Banco Interamericano de Desarrollo en su momento y realizadas por otros organismos internacionales que nos permitían colegir ese monto que no es un monto exagerado, es un monto sí de los más altos de América Latina. Ecuador se encuentra entre los países que están en el techo de la corrupción más alta de la región y consiguientemente la estimación no peca de irrealidad, peca de profunda realidad. Pero sí hay ese informe internacional porque desde otro sector de la política pues se ha cuestionado y hasta se ha desmentido y se ha dicho que ningún organismo internacional nunca ha determinado el valor de lo robado. Existen muchos informes internacionales respecto a los valores estimables de corrupción en Ecuador. Tal vez el más importante está citado en el libro, es un libro del BID. El banco hace la ubicación correspondiente de Ecuador y lo ubica en un rango dentro de una estimación que ellos tienen sobre la corrupción. Pero existen muchos otros elementos que son comprobables. Que la Corporación Andina de Fomento trabajó sobre la empresa políticamente vinculada y los grados de corrupción y eficiencia que esta tiene en el país. Es decir, y existen obviamente el conjunto de estimaciones realizadas por Naciones Unidas a través de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que también forman parte de esta aproximación hacia Ecuador. Luis. Ciertamente la estimación nos permite simplemente ubicarnos en términos relativos en el mundo internacional. La realidad de la corrupción hay que irla desagregando en cada una de las áreas y líneas que el país presenta defectos mayores. Vamos hacia adelante. ¿Qué es lo que hay que hacer para que el sector público deje de ser la cueva de Rolando? ¿Cuáles son las acciones concretas que se tienen que desarrollar si se quiere que esto cambie?
Yo creo que existen diversas estrategias de manejo de la corrupción. En la Secretaría yo experimenté una de ellas que espero que tenga continuidad durante el régimen siguiente, que tiene básicamente que ver con el examen de procesos en torno a los cuales se producen vacíos, en los cuales además intervienen los agentes corruptos dañando esos procesos, dañando la contratación, por ejemplo, o las decisiones en general. Una parte de ello fue expuesta en el informe sobre la empresa pública, que ustedes conocen, no cabe repetirlo, que no ha sido aplicada y que espera por que el conjunto de probables delitos que se encontraron allí puedan ser reconocidos en las diversas empresas públicas, fundamentalmente las más grandes. Como te decía antes, la corrupción es un crimen de cálculo. Tiene que ir descubriéndose el conjunto de procesos que permiten que los corruptos actúen. Uno de los elementos que quisimos, se encuentra en el libro, es el capítulo relativo a el examen de 21 variables en todos los funcionarios públicos. Realmente pudimos trabajar en el 50% de los funcionarios públicos porque el 50% tienen cuentas directas en el Banco Central, me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados y a la empresa pública, y con ellos no pudimos trabajar, pero con una metodología y en base a un trabajo muy eficiente y técnicamente muy bien elaborado de la UAFE durante la dirección de Carla Mera, logramos plantear y examinar alrededor de 450.000 funcionarios públicos de todas las funciones del Estado que en relación a estas 21 variables que tienen que ver con patrimonios, con depósitos en el extranjero, con movimientos fiscales, con movimientos de su propiedad, y lo hicimos alrededor de sus familiares inmediatos, esposo o esposa según el caso, padres, hijos, y nos permitía en los últimos 4 años, me refiero a un análisis que se terminó en el año 22, ver los grados de riesgo que estos funcionarios presentaban en cada una de las escalas del sector público, de la escala 1 a la escala 14 en que se divide el sector público, y esto lo trabajamos tanto de modo transversal como de modo particular a cada uno de los ministerios. Luis, ¿y por qué en el Ministerio de Defensa y por qué en la Policía Nacional es donde mayores riesgos se identifican? Es lo que nos dieron las cifras, ¿no es verdad? Las cifras fueron trabajadas a partir de clústeres, es decir, de asociaciones de determinadas variables que permiten, dependiendo además a cada uno de los niveles de funcionarios en los que se aplica, permiten el que se asocien con 2 probables delitos, el narcotráfico y el lavado de activos. Esta metodología fue también desarrollada por el Banco Mundial, se encuentra presente en Grafilate, que es la institución a la cual pertenece también la UAFE como organismo internacional, y lo que hace es, lo que los cuadros están presentados en el libro, en el capítulo correspondiente, es mostrar, primero de modo transversal, cuáles son los 3.000 o digamos, de los 3.200, ubicar los 3.200 funcionarios donde existe más alto grado de riesgo. Cuando hablamos de alto grado de riesgo no quiere decir que sean culpables de un delito, quiere decir de que sus actividades, sean financieras, personales, decisiones que se adoptaron, etcétera, puedan haber incurrido en uno de los 2 delitos eventuales que he mencionado, y que esto debe ser dispuesto que sea investigado. Estos funcionarios deberían haber entregado justificaciones respecto a las variables en torno a las cuales se descubrió que existen irregularidades, y evidentemente de no poder hacerlo pasen al sistema judicial a que rindan cuentas ya de esta no justificación de estos riesgos. Luis. ¿Cuántos funcionarios fueron recogidos en el país? Fueron más o menos 3.200 funcionarios que se encuentran en situación de alto riesgo. Y visto por instituciones, son básicamente 5 instituciones en el país que existen en riesgo. Está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de la Policía, digamos, el Ministerio de Seguridad, Educación, Salud, y yo no está trabajando en el libro porque no era mi competencia, pero existe esa información dentro de la UAFE, está el Consejo de la Judicatura, es decir, todo el sistema judicial. Esto es lo que en este capítulo precisión se entrega sobre esto, y obviamente mi esperanza es de que el presidente saliente como el presidente entrante puedan, el presidente saliente, tomar la decisión de aplicar esta información que se encuentra en sus manos desde hace algunos meses o hace un año, pueda completarse esta información, todos conocemos que los 500 o más funcionarios de alto nivel del país deberán presentar declaraciones patrimoniales al finalizar su gestión, y los nuevos funcionarios también deberán abrir su historia patrimonial dentro de la Contraloría, y se pueda cotejar evidentemente cuál es el grado de limpieza, cuál es el grado de afectación, si es que este existe, y fundamentalmente determinar el mapa de calor en este segmento, en esta forma del sector público. Con estos diagnósticos realizados, Luis, con estos análisis, con estos
estos informes, ¿qué es lo que hay que ejecutar entonces? Hay que reformar quizás el rol de la Contraloría, hay que hacer cambios en el modelo de contratación pública, se tiene que modificar la gobernanza de las empresas públicas para que no esté en manos de una sola persona, la conducción de los más grandes conglomerados del país, conglomerados públicos. ¿Qué es lo que hay que hacer en la práctica, sumado pues a la voluntad política, por supuesto, para que efectivamente se ejecute, ¿no? Mira, a partir de la información que entrego en el libro, lo fundamental este rato está en, primero todas las fichas de riesgos de corrupción, de delitos probables, de procesos dañados y contextos que influyen en 30 instituciones públicas. Estas fichas, una de las cuales presenté en el Parlamento en su momento, estas fichas deben ser entregadas a cada uno de los nuevos funcionarios, al mismo tiempo que los funcionarios que salen tienen que rendir cuentas sobre el trabajo que hayan hecho sobre estas advertencias de corrupción que existieron. Yo creo que es la primera cosa que existe e importante que debe trabajarse. La segunda, evidentemente, tiene que ver con el gran crimen. Son conjuntos de recomendaciones, de escudos que deben trabajarse en Ecuador en torno al gran crimen. La tercera, fundamental, es retomar, yo creo, el trabajo que quedó trunco respecto al acuerdo de todas las entidades del sector público respecto a los instrumentos que ellos poseen. Las entidades del sector público tienen un conjunto de instrumentos trabajados que tienen que ver con cambios jurídicos, están enumerados los cambios jurídicos que fueron detectados y cuyos instrumentos están ya listos en cada una de las instituciones públicas y de funciones del Estado. Tiene que trabajarse lo propio respecto a tecnología y a formas de gestión. Y yo creo que lo central es de que todos los nuevos funcionarios, estos 500 nuevos funcionarios que se ingresan en ese país, que están formados por, ¿no es cierto?, el gabinete ampliado está formado por casi 50 funcionarios y existe alrededor de 200 subsecretarios y otra cantidad igual de miembros de instituciones que no son necesariamente los ministerios, deben trabajar muy firmemente sobre 3 líneas básicas que el país requiere. Uno son el delito central, en el cual pueden incurrir, la zona de calor en la cual pueden estar estos funcionarios, que tiene que ver básicamente con el soborno, ¿no es verdad? Tiene que ver, en un segundo nivel, tiene que ver con el tráfico de influencias. Este es un delito que se comete con frecuencia y que daña la gestión pública de modo más imperceptible, ¿no es verdad? Y el tercero, muy importante, el conflicto de interés. Recordemos que el país tiene un compromiso internacional, no solo con el Fondo Monetario Internacional, de modificar la legislación que tiene que ver con la captación de bienes de mal habidos, sino que tiene también que entregar un proyecto de ley que ya está en el Congreso, que fue elaborado por la Secretaría junto con la Contraloría, sobre conflicto de interés. En este momento en que el país va camino a un gobierno en el cual podrían presentarse eventuales conflictos de interés, es absolutamente necesario, por transparencia de todos, que esa legislación de conflicto de interés esté a disposición de todos en el sistema jurídico, en el sistema ejecutivo. Quiero volver a la cifra de 67.000 millones de dólares que usted ha señalado, pues se robaron entre 2007 y 2019. ¿Se puede recuperar algo de ese dinero? ¿Hay cómo devolverle a los ecuatorianos esa plata que se le llevaron? Le ruego una respuesta breve, Luis. Mira, no quiero ser falsamente optimista. Esta que es una función específica de la Procuraduría General del Estado, para la cual tiene un departamento específico y tiene un procurador cuya especialidad es justamente esta, la de recuperación de activos robados. En virtud de lo que existe en conjunto del mundo, tiene mucha dificultad. En el mundo se recupera aproximadamente el 5% de los activos robados. Esto implica, me refiero a países desarrollados y países en desarrollo. Esto implica que la cifra menor la llevamos los países en desarrollo y la cifra mayor la llevan los países desarrollados, y fundamentalmente implica de que la tecnología para esconder los activos robados es cada vez mayor. Los activos digitales son un mundo insondable en el que los ecuatorianos y los países en desarrollo tenemos que tener escudos que nos permitan enfrentar a la gran corrupción, que entra también a través, cuyo instrumento, ¿no es cierto? La gran corrupción es un instrumento del gran crimen. Esto es parte de la agenda pendiente en largo, en el mediano y en el corto plazo en el país. Luis Verde Soto Custode, exsecretario anticorrupción. Gracias, Luis, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Gracias a ti, Billy.